¿Qué cuentas Cuenca? Un podcast de la historia local y regional de la Cátedra Abierta de Historia de Cuenca y su región de la Universidad de Cuenca. Muy buenos días. Vamos a grabar un programa, ¿Qué cuentas Cuenca? Un podcast de audio y video de la Cátedra Abierta de Historia de Cuenca y su región de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca. En este propósito, en este tema de relatos e historias locales y regionales, vamos a tratar sobre la nomenclatura, en realidad los nombres de las calles de Cuenca, sus identidades y las visualidades. Una lectura contemporánea. En esta entrevista van a estar aquí acompañándonos dos investigadores de la Universidad de Cuenca que ganaron un concurso de investigación en el año 2019 sobre este tema. Ellos le van a introducir al público, para quienes nos estamos dirigiendo, sobre esta temática tan importante. Recuerden que toda ciudad de todo lugar del mundo ha escogido una política específica, o tal vez hay una ausencia de política en la cuestión sobre la nominación de las calles. Esta ciudad vive una propuesta en cada época, en cada temporada, en cada periodo. Obviamente esto da identidad a los barrios, da identidad a los lugares céntricos, a las zonas de expansión urbana, y este proyecto de investigación enfoca de una manera novedosísima el tema de cómo mirar, de cómo visualizar, de cómo interactuar con la información que proviene de la cartografía de la región, por supuesto de la de Cuenca, y particularmente de los planos de la ciudad. Y en este caso particular, que estamos en un lugar privilegiado, junto al barrio del Vado, junto a la subida del Vado, como le llamamos, y que también se conoce como la calle de la Condamine. Entonces, la historia de una sociedad está retratada, está guardada, está proyectada en las calles, en los nombres que se las pone, en los espacios públicos, etcétera, ¿no? Y que sobre este tema en particular nos van a relatar los invitados. Tengo una pregunta, Macarena, para ti, que fuiste parte de este proyecto, ¿no? Y también aquí, por supuesto, están Macarena Montes, está Galo Carrión, y nos faltaría solamente José Urgiles, que fue parte también del proyecto. Entonces, Macarena, quisiera que nos comentaras qué es lo nuevo, qué tipo de información, cómo construyeron, qué nos dice qué cuentas Cuenca en relación a la investigación que realizaron sobre los nombres de la ciudad. Buenos días. Primero agradecer a la Cátedra Abierta de Historia de Cuenca y su región por el interés que ha mostrado en este proyecto. Este es un proyecto que realmente nace en el año 2018. Es un proyecto que tuvo un año de suspensión por motivos de pandemia, y que gracias al Vicerrectorado de Investigación, gracias a la Facultad de Artes y gracias a la Facultad de Filosofía hemos podido retomar este ciclo. El trabajo que se hace es de forma interdisciplinaria. Está Galo Carrión, que es diseñador, yo desde la historia y el patrimonio. Nos falta José Urgiles, que hoy no nos pudo acompañar, y dos ingenieros en sistemas que también han trabajado con nosotros. El objetivo principal de este proyecto es realizar un análisis histórico, crítico, y desde el diseño de información para poder mirar a Cuenca, para poder mirar a sus calles, para poder mirar a sus odonimias, para poder mirar a sus nomenclaturas y crear conciencia ciudadana, ¿no? Y también poder, lógicamente, analizar estas estructuras de poder que se dan cuando se nombran a las calles. Las ciudades realmente son una compleja red
de relaciones, de política, de infraestructura, y el espacio público realmente juega un papel fundamental, porque el espacio público tiene una carga política, tiene una carga histórica a la que hemos querido mirar, ¿no? con este proyecto. En total se han analizado 2.684 nomenclaturas de calles, nombres de calles que corresponden al área, a las parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca. Y para adelantar algunos de los datos, se han ido categorizando, se han ido clasificando, y 1.316 nombres pertenecen a nombres masculinos frente a 98 nombres femeninos, ¿no? 644 serían nombres de lugares, 144 tradiciones y costumbres, de ahí hacia abajo, ¿verdad? Con etnia y filiaciones culturales, botánica, minerales, prensa, conmemoraciones y organizaciones, y otras más que no recuerdo las cifras exactas. Muchas gracias, Macarena. Una cuestión completamente innovadora de este proyecto, a más del enfoque, categorización, visibilización de las diferencias entre la nomenclatura femenina, masculina, botánica, topónima, etc., está esa posibilidad de utilizar una herramienta nueva, que es la propuesta desde el diseño, que es la propuesta de trabajar para el público, para que el público se empodere de su barrio, de su ciudad, de los distintos aspectos que significa, por ejemplo, el nombre de una calle con una toponimia, el nombre de una calle con el nombre de una mujer, y así. ¿Qué herramientas utilizaron, Galo, en esta propuesta investigativa? Bueno, pues, gracias también por la invitación. Brevemente, todo lo que nosotros estamos haciendo, la idea básica es que esté disponible al público, ¿no? Entonces, por ahora está en la página web. La página web se llama medialabucuenca.com. Pueden ingresar ahí, pueden interactuar, y hay varios tipos de información que está detrás, ¿no? Lo que nosotros queríamos hacer es una herramienta que presenta varios tipos de visualización de todas las categorías que Macarena ha comentado, y que pueda el público ir viendo, ir jugando, ir analizando, y de alguna forma el planteamiento nuestro es irse apropiando de la ciudad, ¿no? Porque es muy diferente ver una tabla con todas estas categorías, ¿no? Que sería una tabla con 2.600 filas y un montón de columnas, y otra cosa es ver un mapa lleno de colores donde puedo identificar yo, estos son personajes masculinos, o estos son lugares, ¿no? O si me quiero ir a mi parroquia, irme a mi parroquia y darme cuenta que predomina una cierta categoría, ¿no? Entonces nosotros tenemos barrios, por ejemplo, al norte, donde predominan los nombres botánicos, o hay otros lugares donde predominan los juegos tradicionales, ¿no? Entonces es muy diferente esta apropiación, interactuando con los datos, interactuando con la visualización de esa información, que un poco tiene que ver con ese objetivo principal, ¿no? Que el público además se vaya apropiando, pero también vaya creando su propia historia, ¿no? Su propia forma de ver la ciudad, y entendiendo cómo ha sido construida, ¿no? Por ejemplo, en una línea de tiempo uno podría identificar que muchos nombres vienen de la conmemoración del centenario de independencia, ¿no? Es como muchas calles, 100 años es algo que se tiene que festejar a lo grande, lo que tendría que haber pasado con los 200, ¿no? Y eso se puede ver ahí, ¿no? Uno puede imaginarse cómo se vivió esa época, ¿no? Muchas gracias, Galo. Muy interesante, sobre todo la posibilidad que nos abre hacia un público que estará gustoso en la era digital de navegar digitalmente por los mapas y por las calles de Cuenca, ¿no? Muchísimas gracias. Una segunda pregunta para Macarena. En este programa ¿Qué cuentas Cuenca? Habíamos planteado la posibilidad de que una historiadora que ha trabajado el tema, que conoce cada barrio, que ha caminado, y con ojos de alguien que viene con un interés, un corazón, tratando de encariñar el lugar,
¿no? Y desde afuera, ¿cómo miras tú qué cuenta Cuenca a través de los nombres de sus calles? Bueno, yo reformularía la pregunta, ¿no? En este sentido, lo importante es cómo se han ido nombrando los nombres de las calles de Cuenca, porque esto no es aleatorio, o sea, quiero decir, ¿no? Hay una intencionalidad, hay una selección, ¿verdad? Hay una decisión política, ¿no? Entonces es muy interesante ver eso históricamente, ¿no? No solo cómo se llama la calle de Cuenca, ¿no? Sino cómo y cuándo se nombró esa calle, quién la nombró, ¿no? También. Si quieres, para hacer una pequeña mirada histórica, hay que decir que desde la época colonial, desde que se traza la zona urbana, desde que se hace ese plano endamero, hay, digamos, una especie de imposición de dominio ideológico, ¿no? Y ese dominio ideológico no es solo en el tiempo, ¿no? También es en el espacio, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? A inicios de la colonia, en la plaza central se llamó Plaza Mayor, ¿verdad? Pero cuando llega la época liberal se llamó Plaza Vargas Torres, todavía hay un testimonio en la plaza que lo podemos ver, y posteriormente, después del proceso independentista y de las celebraciones centenarias, pasó a llamarse Parque Calderón en honor a Don Calderón, ¿verdad? Este héroe patriota, ¿no? Que luchó por la independencia del Ecuador. También hay otros ejemplos. Si miramos a la colonia, la ciudad, los nombres de las calles en la ciudad fueron sobre todo descriptivos, tenían que ver con los templos, tenían que ver con los recogimientos. Por ejemplo, la calle de San Agustín, hoy en día ya no está San Agustín, ¿no? Pero donde está San Alfonso, o la calle de recogimiento, la calle de Santa Marta, ¿no? Por el recogimiento, pero también nombres descriptivos en torno a los servicios públicos o en torno a los servicios públicos y a las actividades gremiales, por ejemplo, la calle de las tenerías, ¿no? Después, lógicamente, con el periodo de independencia, ya en el siglo XIX se fueron renombrando las calles. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en 1822 estaba la calle de San Carlos, la calle del Águila, y otras calles que hoy en día ya no aparecen en el mapa. ¿Por qué? Porque llegó el periodo de independencia, llegó, por ejemplo, el centenario de la Revolución Francesa, ¿no? Y la calle Gran Colombia, que en aquel momento se llamaba calle de la Tenería, pasó a llamarse calles de Santander, ¿no? Y después, en 1920, con el centenario de la independencia del Ecuador, esa misma calle pasó a llamarse Colombia, ¿no? Y hasta hoy ya calle Gran Colombia, ¿no? Los centenarios, los distintos periodos políticos, las distintas ideologías fueron renombrando las calles de Cuenca. Muchas gracias, Macarena, por esta explicación, ¿no? Que nos lleva al tiempo, pero también nos lleva a conocer que hay unas políticas públicas específicas, ¿no? Que dan paso a lo que vemos, a lo que hoy vivimos. Tengo una pregunta para ti, Galo. Por favor, esta parte que tiene que ver ya con una aplicación que va más allá de esa belleza de que el público llegue a interactuar con su barrio o que quiera deslizar su dedo, digamos que si llegamos a la era digital, o con el ratón, ¿no es cierto? Y caminar una calle en donde podemos ir viendo todos estos cambios y todas estas propuestas interpretativas, ¿no? De categorización, de los porqués, etc. La pregunta directa para este momento es, ¿qué debe hacer el planificador? ¿Qué debe hacer, en este caso, el gobierno, aquí en este caso el GAD municipal? Y por supuesto, por ejemplo, ¿qué consejos darías a la Comisión de Nominación de Calles, Espacios Públicos y a la misma alcaldía, ¿no?
yo, o sea, probablemente quien sea más experto en qué debería ser la Comisión de las Calles, eso es Macarena, ¿no? A mí lo que me parece interesante es que como herramienta uno puede analizar y ver todo esto que estamos hablando, ¿no? Qué pasó en el tiempo, cómo los barrios se han ido conformando. Inclusive parte del proyecto ha sido analizar los registros del municipio, y en el registro del municipio uno puede ver cómo la gente se ha apropiado de los nombres, ¿no? Cuando el municipio ha querido cambiar un nombre que era tradicionalmente de rosas o de flores por otro nombre, como que la comunidad se ha opuesto, ¿no? Entonces, creo que como herramienta sirve para eso también, ¿no? Para tener una idea de qué está pasando en términos globales, ¿no? El planificador que a veces una de las cosas que yo digo es en el municipio o en el estado es gente que no es de a pie, ¿no? Entonces uno puede ver eso también ahí, ¿no? Es como la gente se puede ir apropiando de esos nombres que para otras personas puede ser que son solo eso, nombres, y no tienen mucho significado y no tienen mucha historia, que inclusive le pueden parecer puestos al azar, ¿no? Entonces creo que es una buena forma, más que yo recomendar, es como que visiten la herramienta y vean y aterricen un poquito, ¿no? Esa idea que uno tiene de la ciudad, o sea, lo ideal sería andar a pie toda la ciudad, ¿no? Pero creo que como herramienta puede servir para eso, ¿no? Para ir y aterrizar la ciudad y decir, este barrio ha tenido estos nombres, ¿no? Y que lo vaya apareciendo además. Para mí ha sido también una parte de descubrimiento, ¿no? Y de incluso, qué chévere que haya un barrio que tiene nombres de juegos tradicionales, ¿no? Y se me ocurren más juegos, y incluso eso me trae recuerdos de la infancia, ¿no? El trompo y cosas así. Me parece interesante como que alguien que está fríamente poniendo nombres o decide eso a veces, ¿no? O que tiene que planificar, crear una base de datos, ves qué está pasando ahorita, ¿no? Ves qué está pasando ahorita, y también de pronto ves que eso va a influir en el tiempo, así como nosotros podemos ver ese boom de nombres de calles de la conmemoración del centenario de independencia, darse cuenta que lo que haga ahora, no necesariamente por una conmemoración, se va a ver reflejado después, ¿no? Y como dice el Macarena, es como entender también que esos nombres reflejan esas luchas de estructuras de poder, ¿no? Reflejan esos juegos que hay entre clases sociales, ¿no? Darse cuenta que es más allá de un nombre también. Creo que ese ya es un gran paso. Muchas gracias. Agradezco a Macarena, a Galo, a los miembros del proyecto de investigación de la Facultad de Artes, ahora de Filosofía, y también, pues, por supuesto, al equipo de producción de audiovisuales de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca. Este ha sido un programa más de los podcasts de la Cátedra Abierta de Historia de Cuenca y su región, ¿Qué cuentas Cuenca? Los nombres de las calles. Muchas gracias.